Bueno chicos, bienvenidos a un mini podcast más. Ahora estamos con Andrés Arango, el que es psicólogo, pastor en la Iglesia de la Central de Colombia, esposo y padre. Sí, Esa es la mejor, siempre lo dices en todas las conferencias de que si te quedases con algo es que eres esposo, padre y toda la relevancia que implica esto, ¿no? Como primer ministerio que es la familia. sí, siempre he dicho que ese es el foco de éxito de un individuo y podemos colocar los mejores carteles, los mejores títulos, los mejores alcances, pero en mi caso, y eso es una regla personal, ser esposo, ser papá, ser una buena persona es un nivel de éxito al que me encantaría llegar a lo más alto que pueda. Es súper bonito eso, ¿eh? Hoy lo que vamos a tratar es que gracias a vosotros los que nos escucháis habéis hecho un vídeo viral. El vídeo que ellos han hecho viral es ¿por qué dejar de masturbarme? Entonces quería aprovechar tu persona como psicólogo y psicólogo psicoanalista, el hecho de cómo la pornografía, el masturbarme, todo lo que implica ese mundo sexual nos afecta a nosotros. Entonces vamos a desarrollar, ir hablando sobre esto y la gente, pues bueno, en plan, espero que sea de aporte, ¿no? Para crecer como personas. Entonces con la primera es, ¿por qué yo debería dejar de masturbarme? Ahí empieza a chocar lo físico con lo espiritual, porque una persona que se esté preguntando por qué dejar de hacerlo, yo le haría la pregunta, ¿por qué quieres dejar de hacerlo? ¿Por culpa? ¿Por miedo? ¿Por el terror del pecado? ¿O porque efectivamente siento que no es lo que quisiera hacer? Entonces, desestructurar un poco la pregunta, ¿por qué no masturbarme? ¿Qué es el acto masturbatorio o el onanismo, como se le llamaría un poquito más técnico? Pues es un tema de autoplacer que en realidad lo que hace el gran daño es lo que lo acompaña. ¿Qué lo acompaña? El antes y el después. El antes lo acompaña con una cantidad de pensamientos, emociones, sensaciones. El durante, pues lo sabemos que es un foco simplemente de placer. Hay una masturbación ocasional, hay una masturbación compulsiva, hay una masturbación que en ocasiones se da en solteros, en casados. Y repito, es un acto que inicialmente se prende de lo físico, pero el post-acto masturbatorio, ¿qué te genera a ti? Entonces vuelvo a la pregunta que hacía, culpa, dolor, tristeza, preocupación, y más si estamos enfocados desde una línea espiritual, religiosa, eclesial, eso se profundizará mucho más. Pero mira, y te lo decía por algo, Bruno, y es, tuve un paciente que tenía un acto masturbatorio compulsivo, es decir, este muchacho eran repetidas veces, repetidos momentos, al punto de que su cuerpo ya no experimentaba placer, sino dolor. Son casos que efectivamente están conectados a otras cosas, no solamente a lo físico, a una descarga de placer, porque eso es ese acto masturbatorio, una descarga de placer, una descarga, si me dejan hablar un poquito más técnico, donde lo que denominamos como el saquito seminal, que en unas horas donde él se llena. Entonces, aquí debemos establecer inicialmente, si tú quieres dejar de hacerlo porque sientes que es pecado, porque te genera culpa, porque has prometido 10,000 veces que no lo volverás a hacer, pero vuelvo a preguntar, ¿por qué lo prometes? ¿Para que Dios me perdone? ¿Para ser mejor? ¿Para que Dios me ame? Entonces esa sería la pregunta que llevaría yo a los chicos en la reflexión. ¿Por qué quieres dejar de hacerlo? Tú sabes que yo tengo que ser muy cuidadoso en mis dos campos. El campo espiritual, el campo profesional, y más que esto lo escuchará mucha gente. ¿Qué le dices a un hombre que se va de su hogar? Te digo porque es un caso patente que me llegó. Se fue a vivir a otro país, deja a su esposa, deja a sus hijos y de repente me dice, pastor, yo estoy viviendo acá en Colombia, mi familia se quedó en tal país, tuvimos que tomar esa decisión y el único foco que tengo yo de descanso físico en mi línea sexual, porque ya llevaba 12, 14 años de casado, es ese acto de autoestimulación. Entonces yo tengo dos formas, o lo angustio más de lo que está, o le ayudo a encontrar herramientas para construir una sexualidad no distorsionada. Dos, un hombre que me dijo esto también fue real, me dice, pero ya en el campo de la clínica, me dice, doctor, mi esposa tiene un tumor, se está deteriorando su salud, nos sentamos y conversamos, y ella me dijo, literalmente no puedo tener sexo, las fuerzas no me dan, todas las sustancias cerebrales, físicas y demás que te preparan para un acto sexual no estaban en funcionamiento. Y ella le dice, estoy preocupada por ti porque sé que eres un hombre pues activo sexualmente, estamos relativamente jóvenes, ¿qué vamos a hacer? No diciendo que toda persona que tenga cáncer o que está experimentando un proceso de quimioterapia o radioterapia no puede tener sexo, no es lo que estoy diciendo un caso puntual donde estaba avanzado el caso y donde ella veía que ya no podía dar de su cuerpo para con su esposo. Y los dos toman la decisión
de consensuadamente tomar como una opción ese acto de autoplacer, sobre todo, pues en este caso, para el hombre. ¿Qué le dices a esa persona? ¿Está en pecado? ¿Que está mal? ¿Que Dios lo va a matar y lo va a castigar por eso? ¿O aplaudirías un acto de una esposa que dice, hey, ¿qué método tendríamos para que tú al menos descanses un poco tu cuerpo físico y tus pulsiones sexuales, usando un término psicoanalítico? ¿Qué les digo? Que los dos están mal, que están en pecado. Entonces mira que sin entrar en relativismos, porque no es esto lo que queremos hacer, si es entrar en un pensar más allá, no pensarlo escuetamente, porque reitero, yo no quiero angustiar más al chico que se masturba y llevarlo a sentir, es que debes dejarlo porque si no Dios no te va a amar, Dios no te va a querer, Dios... No, de hecho estoy preparando, ahorita cuando venía para acá, he seguido meditando en lo que voy a predicar el domingo en mi comunidad cristiana, en la congregación que pastoreo, y es que traemos defectos de fábrica. Ese será el mensaje del domingo. Estamos defectuosos de fábrica. Entonces, a veces el no me quiero masturbar o no lo voy a hacer es queriendo alcanzar una perfección que no se va a lograr. Si este aparato viene defectuoso de fábrica, lo puedo hacer funcional, lo puedo hacer que camine, lo puedo hacer operativo, pero por momentos me mostrará que él es fallido, que él no viene bien. Entonces, ni haciendo una defensa ni una apología a que el chico que está en un acto masturbatorio y a veces compulsivo lo siga haciendo y lo repita y entonces descansa y Dios te ama. No, no es eso lo que vine a decir, pero sí que lo profundicemos un poco más y qué herramientas le voy a dar al chico para decirle, mira, si eso no te está haciendo bien, si te genera culpa, dolor, tristeza, amargura, una sensación de no es lo correcto, pues retomemos el mensaje que daba ayer. Pensar un poco, ¿esto me acerca o me aleja de Jesús? No tanto por un acto físico, reitero, porque es un acto placentero, solo que es desde el egoísmo muchas veces autónomo, pero es el antes y el después. ¿Qué pasa en mi mente? Y por eso el Señor decía, cuidado con la mente, porque la mente puede hacer cosas más terribles que nuestro propio cuerpo. La mente puede transportarse a unas dimensiones de criminalidad sexual, aberración, y ustedes lo saben bien, que puede transportarse a hacer cosas mucho más difíciles de entender que lo que haríamos con nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que pasa en ese escenario previo al acto masturbatorio, como lo que sucede posterior a eso, es algo que deberíamos revisar. Yo hoy estoy en figura de todos los que están en internet y no pueden preguntarle a un psicólogo de directo. Te quiero preguntar por el tema de cómo ataca, o si ataca, no lo sé, el masturbarme mi dignidad. O sea, ¿hay un ataque a mi dignidad cuando me masturbo? ¿O hay un ataque a mi dignidad, por ejemplo, si miro pornografía? Mi dignidad se altere si consumo pornografía. Indudablemente la pornografía crea unos canales mentales, comportamentales y hasta nos puede llevar a una conducta adictiva que puede permanecer en la vida. Ahí donde la dignidad puede fallar, el sentido de afectarse, y voy a explicarlo por qué. Porque tú entras una tercera persona a una relación sexual. Tú estás en un sexo desconfigurado, es decir, un sexo comercial. El sexo que me dice que la señora está en la casa, llama al fontanero, le arreglan la tubería de la casa, no tiene con qué pagar y paga con su cuerpo. Y sabemos que eso no funciona así, que el cuerpo de una mujer no funciona así, que el cuerpo de un hombre tampoco va a funcionar así, de una manera tan expedita, desde la inmediatez. Más en el hombre que en la mujer podría darse, pero no es lo normal. Entonces, mi dignidad es entender que nada me hace, porque ya Dios me hizo. Entonces, cuando yo estoy en un consumo recurrente de pornografía, la pregunta es, ¿qué le estoy colocando a mi mente, a mi cerebro y cómo lo estoy acondicionando? Volvamos al término que dábamos de dignidad. Es comprender que yo ya fui hecho a imagen de Dios. La pregunta es, ¿la pornografía ayuda a que esa imagen de Dios se construya o desfigura la imagen de Dios? Porque en la pornografía hay perversión, en la pornografía hay una desconfiguración de la mujer, del hombre, hay ya temas de aberraciones. Hay pornografía, en mi caso, por ejemplo, cuando hablamos de pornografía, yo me imagino en la pornografía que observábamos en mi etapa de adolescencia, que lo máximo que una película te permitía ver eran los senos de una mujer y una simulación de un acto sexual. Hasta ahí llegaba la pornografía que tú tenías acceso. Lo de hoy, cuando veo los casos, cuando en el hospital escuchamos los relatos, tú dices, pero es que esto ya se sale hasta de las proporciones naturales de un individuo para pensar en hacer con un niño, con un animal, zoofilia, pederastia, todo esto que encierra ese mundo, que me atrevo a decirlo, es un mundo de maldad, porque hay una gran diferencia entre un mundo erótico y un mundo pornográfico. Un mundo erótico, un mundo pornográfico tienen dos vías muy distintas. El uno tiene una línea meramente de excitación, el otro tiene una línea meramente de perversión.
Y en ese orden de perversión es que la dignidad se ve totalmente golpeada y fracturada. Y te digo por qué. Una persona que está en actos de perversión, hasta la mismísima ley lo señala. Acaban de despedir a un periodista muy famoso, creo que de Londres, porque le encuentran un hombre casado, un hombre con hijos, un hombre, escuchen esta palabra, cristiano, pueden buscar las noticias, cristiano, que le encuentran en sus móviles y en todo este tema, imágenes perversas de niños. No lo hallaron haciendo nada, lo habían acusado de que pagó por unas fotos a un adolescente, pero mira que hasta la misma ley puso la mirada y dijo, hey, esto degrada al individuo. Entonces, los chicos que están en conexión, los que están viendo este vídeo, los que están pensando un poco, es decir, ¿qué tan perverso me estoy convirtiendo? ¿En qué me estoy convirtiendo? Y ahí hago la pregunta, ¿en qué crees que te vas a convertir si sigues viendo la pornografía que hoy estás viendo? Esa es una pregunta que yo te hago. ¿En qué te vas a convertir en 10 años si sigues viendo la pornografía que hoy estás viendo? Entonces, si uno dice, bueno, en realidad el consumo que hago es ocasional o es erótico, no es algo aberrante, pues ok, estás más cerca de la salida que de la profundidad, pues estás a un paso de poder ir dando día a día una salida. Pero si tú sigues hundiéndote, quedando inmerso en ese mundo, seguramente vas a terminar convertido en algo que no quieres o que solo imaginarlo te aterra. Y cuando yo, por ejemplo, tengo ese problema y estoy por iniciar una relación, ¿cómo puede afectar a mi relación o qué debo hacer yo? Porque están muchas veces los típicos chavales jóvenes que dicen, no, me he hecho novia y yo esto lo dejo porque tengo novia. Pero realmente hay que arreglar las cosas antes de iniciar noviazgo porque después noviazgo es dirección hacia el matrimonio. Yo conozco muchos hombres casados que se masturban. Es decir, si usted cree que por casarse va a dejar de entrar en una adicción... No. De hecho, el muchacho que dice, bueno, me quiero casar o quiero hacerlo, sí les voy a explicar algo. Hay algo que se llama cristalización neuronal, donde nuestras neuronas, de tanto caminar por ese mismo camino, valga la redundancia, se quedan ahí. Cuando tú le enseñas al cerebro que la forma de excitarse es con una pantalla de celular o de televisión o de computador consumiendo pornografía, te vas a dar cuenta que tu cuerpo podría llegar a no responder ante una mujer, ya en físico. Por eso le decía ahora que la mente es tan poderosa que puede provocar y hacer cosas distintas a las que hace el cuerpo. Entonces llegas y encuentras casos de muchachos que son muy activos sexualmente desde el acto masturbatorio, solos encerrados en un cuarto, hacen locuras, pero están frente a una mujer y efectivamente se va. Ahora, cuidado, que no quiero ser solamente directo hacia el hombre, porque el acto masturbatorio también está en la mujer. Hombre y mujer actualmente, sí, siempre proporcionalmente se ha dicho que mucho más se ve en el hombre, pero también la mujer tiene cuota en esto. Entonces, cuando tú ves una persona que consume pornografía y termina en un acto masturbatorio, el cerebro se enseña a que así es que él funciona. Por eso los lugares de sexo rápido, moteles, lugares casi siempre tienen un televisor, tienen acceso a la pornografía, porque el individuo funciona así. Algunos terapeutas sexuales lo recomiendan, pero observa cómo tu cerebro se ha ido acondicionando y eso te va a hacer daño en el matrimonio, porque vas a tener una esposa que se siente poco valorada, que se siente poco cercana, no quiere estar conmigo, no puede estar conmigo, presenta una disfunción eréctil cuando está conmigo. ¿Qué pasa? Pero resulta que cuando él está solo sí funciona. Entonces hay aspectos orgánicos, aspectos emocionales, aspectos mentales y aspectos espirituales que están inmersos dentro de la pornografía, dentro de la masturbación y dentro de todo lo que esto encierra. Entonces, decirle a alguien que está en una relación de noviazgo, una relación matrimonial próxima, que va a dejar eso simplemente porque se va a casar o porque tengo novia, sé que no puedes hacerlo así. Voy a hablarlo con ella. Si estás casado, es bueno que lo converses. Ahora, debes saber que eso tendrá un costo. Tu esposo o tu esposa ya tendrá una cierta mirada distinta. Estará pensando, ¿será que no me buscas por esto o por aquello? Y empiezas a llenar de temores a esa persona, porque imagínate que a mí me cambien por una pantalla de televisión y por un tercero que ni tienes acceso, ni existe en tu vida, pero lo estás observando en una pantalla y te produce mayor excitación. Entonces va el cónyuge y mira quién es el que produce tanta excitación en películas de pornografía y ven que son figuras totalmente lejanas a nosotros. Unos cuerpos esculturales, unas voluptuosidades totalmente llevadas a quirófano o un
gimnasio extremo y entonces no alcanzo el estándar que a ti aparentemente te excita. Pero es que lo que te excita no es ese cuerpo como tal, lo que te excita es el acto mismo de lo que yo le enseñé a mi cerebro que me excitaba. Es como el afrodisíaco. Cuando dicen, los mariscos, hay una fruta en Colombia que se llama chontaduro. El chontaduro, no. En realidad es el efecto mental que le generaste a tu cerebro de que esto me potencializa sexualmente. Entonces, cuando te lo comes, el cerebro dice, ok, vamos. Así mismo pasa. Porno, vamos. Imagínate tú diciéndole a tu esposa, bueno, vamos a ver un ratito porno para poder tener sexo contigo. Muy miserable eso, ¿no? O mi esposa me diga, bueno, yo tengo que ver unos tipos montados en un caballo desnudos y ahí sí como que me voy encendiendo para poder tener una cercanía. No, creo que desfigurar algo tan bello como una relación sexual, una relación matrimonial, pero continuar en ese camino efectivamente te va a hacer daño. Y la última ya para terminar, lo que sería el regalito de la tarta, por así decirlo. El otro día en el aeropuerto me retrasaron el vuelo y empecé a hablar con unas chicas. Yo estaba con un amigo y empecé a hablar con las chicas. Le dijimos, no, vamos a un retiro de iglesia. ¿Y eso? ¿Quién es Dios? ¿Qué es el Evangelio? ¿Sois vírgenes? Preguntas así. Y llegamos al punto en que yo dije, no, es que Dios es el Dios del sexo. Porque Dios ha creado el sexo. Porque ella me decía, no, en plan, es solo para reproducirse entonces. Y yo, no, para disfrutar con la persona correcta dentro de unos márgenes de decir, yo me comprometo a estar contigo hasta que la muerte nos separe. Ahora yo te quería preguntar, ¿qué es el buen sexo? Buen sexo. Todo lo que es bueno tiene leyes. Tú compras un computador bueno y trae un manual. Un celular bueno y trae un manual. El problema es que nosotros vemos el manual cuando arruinamos el computador. Cuando llega el celular en la caja y te dan un código web, escanea, mira las instrucciones, o un televisor llega con un manual, lea esto antes de, y nosotros lo primero que hacemos es botar el manual, conectar y ¡pum! Cuando explota y se trae el manual, a ver qué pasó. Sí, tal cual, que eso es lo que hacemos. Y no importa qué tan bueno sea el televisor, no seguiste el manual. El sexo es bueno. Es bueno porque sirve para todo. Sirve para reproducirse, sirve para alegrarse, sirve para dar placer, sirve para conocerme, sirve para emparentar, sirve para dar vida y traer hijos, sirve para todo. Pero el problema no es el sexo. El problema es que no estamos leyendo el manual de cómo llevar bien el sexo. Por eso el sexo está arruinando a tanta gente cuando es tan bueno. Entonces, ¿qué es buen sexo? Es aquel sexo que se sigue según los manuales. ¿Cuáles manuales? El Señor lo dejó en su palabra y mostró cómo la vida sexual es bella, cómo la vida sexual te ahorra muchos problemas cuando es en pareja, con tu esposo, con tu esposa. Pero si vamos más allá diciendo que por qué, o la pregunta dedicada es, ¿qué es el buen sexo? Yo diría que es un sexo sin culpa. Y algunos me dirían aquí, bueno, pues entonces yo estoy llevando un buen sexo porque yo me acuesto con mi novio o mi novia y no me genera ninguna culpa. Exacto. Lo que estoy diciendo de cero culpa es cuando tú miras lo que estás haciendo y ves que no le estás haciendo daño ni a otros, ni a ti mismo, ni a un futuro. Estarte acostando con una niña que no sabe si va a ser tu esposa o un muchacho que no va a ser tu esposo puede crear un embarazo indeseado, puede causar un daño a la estima el día que esa relación se acabe. ¿Por qué? Porque si me dejas ir al parámetro de la Biblia que los dice que los dos son uno, ¿cómo tú rompes luego esa unicidad que se formó? Por eso un día un paciente me dijo, mira, llevo 3 años de casado y no hay día que haya podido hacer el amor con mi esposa solo con ella. ¿Por qué? Porque cada vez que estoy en el acto sexual se me vienen a la mente todas las que tuve en mi etapa anterior. Mira qué miseria de vida. Y aparentemente el tipo la vivía a todo dar. Pero es que la mente recoge todos esos momentos, escenarios, sentimientos. Entonces yo le resumiría así, el buen sexo es el que sigue el manual del que lo inventó. A mí no me interesa el manual de tal escritor, no. Háblame el que creó esto. X marca lo creó. Pues bueno, el sexo es creado por Dios, los que creemos en Dios, los que creemos que Dios formó este mundo. Entonces le voy a preguntar al creador del sexo cómo se maneja. Y él dejó el manual. No hagan esto, cuidado con esto, tengan mucha atención sobre esto, miren esto. Y si uno sigue esos parámetros, te lo digo por experiencia, estoy casado, tengo 3 niñas, disfruto de mi esposa, disfruto de mi vida sexual y no me arrepiento de haber, sin perfección, habiéndome equivocado mucho, habiendo tenido miserias en mi vida, también en el área sexual, pero no me arrepiento de las veces que hice un alto y dije, esto no es lo que el manual dice, esto no es lo que Dios quiere. Te lo digo por experiencia, me ha ido mucho mejor haciendo lo que el creador del sexo
me dijo que se debía hacer para que funcionara. Para finalizar, si quieres se puede, si no quieres no hay drama, porque al final hemos grabado un montón más de lo que tenía pensado, pero esto se ha puesto interesante. Dejar una perlita. Y terminaría diciendo, cada uno en la vida decide tener sexo puro o puro sexo. Esa es una gran diferencia. Le pregunto a usted, ¿lo que usted está haciendo con su sexualidad es sexo puro o puro sexo? Lo uno te convierte en algo y lo otro también. Bueno, pues esto ha sido todo con Andrés Arango. Muchas gracias. Esta es la segunda vez que grabamos juntos. Para mí, lo que te digo, siempre es un honor. Y nada, espero que vosotros lo disfrutéis igual que yo.